nuestras entrevistas a esta hora de la tarde. Vamos a conversar con César Cárdenas, ex jefe del INPE. Señor Cárdenas, ¿cómo está? Bienvenido. Señor Chinchay, buenos días. A ver, antes de hablar del frontón y todo ello, como usted como jefe del INPE, ¿qué me dice respecto a esta información del hackeo? Algo sumamente delicado que ha puesto, digamos, en evidencia tal vez a agentes encubiertos, porque es su labor, para investigar A o B. Efectivamente, es un tema absolutamente delicadísimo en términos de seguridad, porque se supone que es en la Policía Nacional donde existen los máximos estándares de control de la información. Filtrar información que tenga que ver, como lo han mencionado ya las autoridades, que tengan que ver, por ejemplo, con actividades de contrainteligencia, con quienes desarrollan, arriesgando su integridad, ¿no? Labores para efectos de perseguir crimen organizado, es una situación que debe mirarse con la máxima responsabilidad, no solamente para adoptar los correctivos correspondientes, sino además para garantizar que no ocurra nada respecto a las personas, porque la lucha contra la criminalidad, especialmente contra el crimen organizado, es una situación en la que necesitamos tener el mayor de los cuidados y la mayor responsabilidad posible. ¿Qué podemos hacer si esto ya ha sido vulnerado? Bueno, en principio tiene que haber correctivos. ¿Cómo se puede nuevamente volver a garantizar todos los controles correspondientes? Segundo, ¿qué responsabilidades existen? ¿Quiénes han permitido la filtración de esta información, como lo ha mencionado el comandante general de la Policía Nacional, ¿no? Y elevar los estándares, evidentemente, ¿no? Y esto es un tema de fiscalización permanente. Hay fiscalización a la policía, porque se entregó un presupuesto. Lo que se ha hecho, se entregó un presupuesto para mejorar, y miren lo que pasa. Exactamente, por lo mismo. No solamente correctivos, responsabilidades y un nivel de control al máximo nivel, con los mayores niveles de calidad en cuanto a la verificación de quiénes están accediendo a esta información, cómo se está manejando y quiénes asumen la responsabilidad además de garantizar y utilizar debidamente estos datos, ¿no? A ver, hasta hace una semana, antes del domingo pasado, del mediodía, habían informaciones para hacer el penal de Ica, hacer otros penales, estaban pendientes, falta de presupuesto y demás. Sin embargo, el ministro Santibáñez y la presidenta anuncian que se va a construir o reconstruir el frontón. ¿Qué es lo primero que pensó usted cuando escuchó la noticia? Mire, en principio es importantísimo que en la agenda pública y además dentro del radar del Ejecutivo esté la posibilidad de poder establecer más establecimientos penitenciarios. Es una necesidad, se necesita mayores penales, no solamente para resolver el hacinamiento crítico que se ve en este momento, sino para garantizar que los controles y la seguridad de quienes están privados de libertad ahí no afecten a la ciudadanía, no se vuelvan a cometer desde dentro ilícitos penales, etcétera. Eso es una cuestión que es importante resaltarla. El tema está que no se puede hacer tampoco de cualquier manera, y existiendo un plan penitenciario que el propio INPE y el Ministerio de Justicia le han presentado al Tribunal Constitucional en seguimiento de esta sentencia que existe para adoptar, el frontón no aparece bajo ningún elemento dentro del radar o de las posibilidades ni penitenciarias ni tampoco de presupuesto público para poder utilizarse para resolver el problema del hacinamiento crítico y los controles de seguridad. Entonces es una noticia que ha despertado, la verdad, bastante preocupación, porque se trata, dice el Ejecutivo, de 500 millones de soles, ¿no es cierto? Los especialistas aquí han hecho un estimado de que esto va a costar muchísimo más. Entonces, ese presupuesto no debería utilizarse si no es para realmente resolver con efectividad y eficacia y con mucha responsabilidad un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Entonces, la primera es un nivel de preocupación sobre una decisión de esta naturaleza que no parece tener la información técnica que respalde con evidencia. ¿Cuándo fue usted jefe del INPE? Entre el 2019 y el 2020. ¿Y en esa época se hablaba del frontón? ¿Había un plan, algún inicio, algo para hacer? El frontón nunca ha estado, por lo menos en toda esa década, como una posibilidad real de poder utilizarse. Vamos, o sea, la idea es que se pueda utilizar todos aquellos espacios que realmente permitan no solamente construir penales, sino garantizar que el servicio penitenciario pueda realizarse de la manera que legal y constitucionalmente se debe realizar, y entre ellos es garantizar seguridad para que no impacte en la ciudadanía de manera negativa. No ha estado previsto bajo ninguna circunstancia, y no ha estado previsto además no porque no se quiera. A veces hay esta perspectiva de que no se quiere que se avance. No es que no se quiera que se construya más penal, al contrario, necesitamos más establecimientos, pero tienen que ser con medidas que tengan que tener eficacia.
Ya el propio INPE y el propio Ministerio de Justicia lo han dicho hace el 2023, en mi época no estaba previsto, pero el 2023 le han dicho al Congreso, le han dicho públicamente en informes técnicos, que las condiciones del terreno, las condiciones de la geografía, el impacto medioambiental no permiten garantizar que esto pueda hacerse de una manera responsable. Y además, se ha hablado de que este penal podría estar más o menos con una capacidad de 2.000 personas de líderes de organizaciones criminales. Peligrosos, supuestamente. Fíjese, en el régimen cerrado especial, que es donde se ubican las personas con mayor control, no se podrían construir pabellones ni tampoco ambientes para más de 2 personas si es que se quisiese hacer eso. Y en la lógica técnica del Instituto Penitenciario, en las condiciones en las que está en el penal Frontón, con el gasto que esto implicaría, lo máximo que se podría construir serían 108 unidades de albergue. 108 haciendo todos los esfuerzos y un gasto absolutamente innecesario e ineficaz en ese sentido. Entonces, por el lado del hacinamiento, 108 unidades de albergue no parece tener un nivel de impacto favorable. Necesitamos casi 50.000, 60.000 unidades de albergue. 108 no parece razonable. Desde el 2019, que usted fue jefe del INPE, hasta ahora, ¿cuántos penales se han construido? Nuevos, ninguno. Lo que se han hecho es ampliar la capacidad. ¿Por qué? Porque tampoco se ha invertido en poder seguir haciendo expedientes técnicos. Por ejemplo, en mi época nosotros hemos hecho ampliaciones en Jauja, en Cajamarca, en el penal de mujeres de Trujillo. Yo personalmente he ido a Bancay y a Leoncio Prado a sostener reuniones con la población para ganar la licencia social para el establecimiento de nuevos establecimientos penitenciarios. Y por eso es que hoy día hay un expediente técnico, por ejemplo, en Tingo María, en Venado Pampa, y otro en Abancay, listos ya, pero sin presupuesto. Estos 500 millones de soles que se quiere destinar al Frontón y que la verdad no va a tener ningún impacto ni en términos de hacinamiento ni en términos de seguridad tampoco, ¿no? Bien podrían destinarse a estos 2 proyectos, o a Ancón 3, o a la Libertad en el caso de Huanchaco, o a Chumba en Cajamarca, que necesitan ese presupuesto para poder ampliar y cuya capacidad de albergue está en cada uno de esos penales sobre 2.000 y 3.000 espacios aproximadamente. Entonces, en términos de rentabilidad y costo, es absolutamente mucho más beneficioso. Bueno, si la presidenta Boluarte la estaría escuchando, usted sería el grupo pesimista, del grupo pesimista que tendría palabras antipatriotas. La presidenta habló del Frontón. Vamos a escuchar lo que dijo esta semana respecto a esta obra, reconstrucción, y luego seguimos con los entrevistados. Veamos. Este proyecto ha tenido un eco importante y ha sido reconocido también un grupo muy reducido y pesimista. Esquinas le quieren rescatar la viabilidad a este proyecto. Nosotros seguiremos impulsando. No nos vamos a detener en aquellas palabras antipatriotas. A ver, ¿qué me Fíjese, mire, le acaba de decir antipatriota y pesimista a su actual premier. El ministro Arana fue el que envió, junto con el INPE, la información que decía que es absolutamente inviable. Lo mismo que estamos diciendo en este momento se lo ha dicho a su propio exministro de Justicia. Cuando era ministro de Justicia. Aunque él señala, porque él habló el día jueves con los periodistas y dijo, no, eso era simplemente una opinión, no era el informe final. Está clarísimo los documentos que son además de dominio público, claro, para efectos de esta situación. Mire, nosotros nos ubicamos... Nos mintió el premier, no nos dijo la verdad. Yo creo que no le está diciendo toda la verdad a la presidenta. Nosotros nos ubicamos dentro de una posición de responsabilidad, pero además de preocupación en el sentido de lo que se tiene que hacer para efectos de garantizar los 2 objetivos que en este momento se han planteado. Resolver el hacinamiento crítico, porque nos interesa. Como repito, resolver el hacinamiento no es que hay que darle más comodidad a los internos, no se trata de eso. Hay estándares de derechos humanos que hay que cumplir ciertamente, pero en la medida que se resuelve el hacinamiento se va a tener un mayor control, un mejor control de quienes están privados de libertad. Y entre eso significa que se va a poder garantizar de mejor manera que no haya delincuencia desde los penales hacia el exterior. Lo segundo que hay que tener en consideración es que se necesita utilizar los recursos que exista en el Estado para estos temas con la mayor eficacia, con la mayor eficiencia y con la mayor responsabilidad posible. No es responsable bajo ninguna circunstancia, no porque no queramos, no porque seamos pesimistas, sino porque conocemos precisamente estos temas, que se destine lo poco que existe a situaciones que no van a impactar en ninguno de los objetivos. Entonces, y tercero, lo que habría que decirle a la presidenta es
cumplan la política de intervención penitenciaria que ellos mismos han dispuesto, que ellos mismos le han presentado al Tribunal Constitucional para decir esto es lo que vamos a hacer para resolver. Y donde el frontón no ingresa, no interviene, existía. no existe, ni va a existir tampoco en términos de recursos ni de gestión pública para atender este tipo de situaciones. Entonces, ¿no? nos están vendiendo, como se diría, un globo de ensayo, digamos, una noticia que no va a ser, que no es verdad. Hay que ser el mayor responsable posible frente a la ciudadanía. Y esto implica muchas veces tener un pensamiento y un sentido de autocrítica. Por más que haya un nivel de buena disposición, pero las cosas no están dentro de lo que uno quisiese, hay que tener la autocrítica de poder decir, ok, vamos a reconducir en función a donde realmente los objetivos del país y del Estado se requieren. Y en ese sentido, hacemos una invocación. Hay muchas cosas que resolver en el sistema penitenciario, no solamente el tema del hacinamiento, las condiciones para que el personal haga un buen trabajo. Se necesita también atender, retirar a los malos elementos del sistema penitenciario por corrupción o por ineficiencia, se necesita abordar, ¿verdad? Resolver los temas de tratamiento. El Tribunal Constitucional ha dicho, preocúpate en tema de hacinamiento, pero no te olvides, sistema penitenciario, que tu función es también hacer los máximos esfuerzos para que las personas que están privadas de libertad, cuando salgan, ya no representen una situación de inseguridad o peligro para la ciudadanía. Eso no se resuelve simplemente cumpliendo su pena. Entonces, hay varios temas ahí sobre los que se puede sentar la preocupación del Ejecutivo y del Estado en su conjunto y no estar perdiendo el tiempo en estas situaciones que lamentablemente no van a impactar como quisiésemos en estos objetivos. ¿Por qué hay tanta corrupción en los penales? ¿Por qué los internos siguen usando celulares? ¿Por qué siguen viviendo algunos como quisieran? ¿Por qué? Porque por dos razones. Uno, porque los niveles de inversión pública también para efectos de poder mejorar la garantía no se han hecho como correspondían en su momento. ¿Cuánto hubiésemos querido escuchar, por ejemplo, lo que ha dicho la presidenta hace poco, ¿no? Hay suficientes recursos para poder utilizarlos, por ejemplo, en el tema del frontón. Siempre se nos ha dicho a nosotros de que no hay recursos suficientes. Por ejemplo, hay que hacer un nivel de mayor inversión para efectos de captar al mejor personal posible. Lo segundo, pagar mejor al personal penitenciario en tratamiento, en seguridad, en salud, para efectos de que se pueda garantizar alicientes que permitan que no quiebren el nivel de responsabilidad y seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios. Tercero, hay que invertir en tecnología que permita garantizar los niveles de controles. ¿Por qué ingresan objetos prohibidos? ¿Por qué ingresa droga? Porque, entre otras cosas, lo único que tiene el personal penitenciario es su experiencia, su expertise y sus manos, pero no tiene los body scans actualizados, no tiene el equipamiento suficiente para poder hacer los controles correspondientes, ¿no? Y necesita además un equipo de élite que permita seguir haciendo fiscalización y supervisión para detectar los nudos grises, los puntos ciegos y las debilidades para ir corrigiendo este tipo de situaciones y, como repito, expulsando a los malos elementos, ¿no? Y garantizando las condiciones para quienes sí están haciendo las cosas bien dentro del sistema penitenciario. ¿El penal de Ica cree que se termine como lo ha ofrecido el señor Arana? Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Es un tiempo bastante importante. Junto con Ica, Arequipa, Pucallpa necesitan los recursos para poder lanzarse. Yo creo que una muestra de poder del compromiso político del Ejecutivo es en poner los recursos precisamente para terminar Ica, para terminar Arequipa, para terminar Pucallpa. Y también los recursos para empezar los 4 nuevos establecimientos que tienen expediente técnico concluido, la licencia social correspondiente, todo habilitado, pero que necesita el financiamiento para poder desarrollarse, ¿no? Muy bien, César Cárdenas nos acompañaba, ex jefe del INPE, conversando sobre la situación en el penal El Frontón, lo que sería. Dice que no se va a hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa y más adelante conoceremos. Señor Cárdenas, muchas gracias. Pausa, regresamos.